Bonjour mes amis, bienvenue à tout cours de France et nous va commencer et continuer avec ces apprentissages et de le thème des les prononciations, les parties des lettres qui ne se pas se prononcent et les autres que se prononcent aussi. Ok, combien? Et ça va? Comment allez-vous? Vous êtes bien? Oui? Non? Comme ci, comme ça? Ça va bien, madame. Et toi? Je veux bien, merci à Dieu. Nous sommes bien. Merci. Nous sommes bien, excellent. Et nous allons commencer avec tu. OK. Nous va recordar, aquí está. La semana pasada, bueno, en las clases anteriores estuvimos viendo la parte de unos ejercicios donde teníamos que poner, que colocar cuáles eran las letras que se escuchaban al final de las palabras que sí se pronuncian y cuáles eran las que no se pronuncian. Entonces hicimos un par de ejercicios donde pudimos nosotros aprender y notar esa parte, ¿no? Se mandaron videos de la clase y también las capturas de pantalla. Sin embargo, pues hay unos que me escribieron ahí que tenían un par de dudas respecto a unos ejercicios, que en este caso, pues habían visto el video y todo eso, pero aún así tenían dudas. Por ejemplo, que aquí, ¿por qué razón era que acá se seleccionaba la Y, acá la R, acá también? Bueno, porque al final de la palabra, esa es la letra, la consonante que suena. No suena, por ejemplo, en este caso, no suena la E. No decimos ¿ok? Como sería un sonido completo en caso de que sí llegase a estar tildada. Entonces diría sapelé, si fuese, por ejemplo, en pasado incluso. Pero en este caso, como es en presente, no lleva la no va tildada. Y por lo tanto, como no va tildada, la no suena. Entonces, el sonido de la cuando no suena es como ¿ok? Pero en este caso, por eso es que suena sapel. ¿Por qué? Porque además que el sonido de la consonante L en francés también suena de ese modo. El, como M y como N, ¿ok? Entonces acá, por esa razón es que se seleccionó el Y, la doble S, la L y al final de hôtelier la R. ¿Por qué? Porque es el sonido de la consonante última el que nosotros escuchamos. Por eso es que acá dice, écoute et cliquez sur le dernier son que vous entendez. Escuche y dé clic sobre el último sonido que usted escucha. ¿Ok? Que entiende. Entonces acá no es el sonido de la porque no decimos il s'appelle, no es el, sino il s'appelle, normal, tranquilo, il s'appelle, relajado. Entonces es la el. Luego dice Alexandre, no es Alexandre, no es Alexandre. Si fuese la en la que termina, aunque no suene a pero es la entonces dijésemos Alexandre, pero es Alexandre, ¿ok? Luego en la siguiente dice père, es en la R el último sonido que se escucha, por lo tanto no vamos a decir pere, sino père, ¿ok? Luego en la siguiente dice Suisse, es el sonido de la S y hay que recordar que hay doble S. Entonces, una de las reglas de la pronunciación de la S o de las excepciones, más bien dicho, que vimos allá cuando estábamos viendo el abecedario, era precisamente que cuando está en medio de dos consonantes o de dos letras, el sonido suena como a una Z y aquí se cumple, Suisse, ¿ok? Entonces no es Suisse, ni mucho menos Suisse, porque no, es en la consonante en la que termina. Entonces va a ser Suisse, ¿ok? Luego dicen la otra école, no es école,
Por lo tanto, no se pronuncia la E fuerte, sino que termina en la L. Y hay que recordar que el sonido de la L es el, ¿ok? Luego dice hotelier, 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 hotelier. Entonces tampoco es la E el último sonido, sino que es la R. Entonces decimos hotelier, R, 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 ¿ok? R, R, R. Bien, bye. Vamos entonces ahora a hacer otros ejercicios, más ejemplos, y aquí dice, prononciación, la consonante final suivant non prononcée. Vamos a enfatizarnos y aprendernos una palabra que nos va a ayudar a aprender y a recordar cuáles son esas letras finales de las palabras en francés que no se pronuncian, que son mudas o que son, también se le llama meurtre en francés, muertas. Dice, il n'est pas de règle claire pour prononcer ou non la consonante finale de un mot en francés. Y eso es cierto. No hay una regla clara, dice. No hay una regla clara que diga qué letras, qué consonantes finales no se van a pronunciar en francés. Básicamente, una de las reglas generales, y como lo podemos ver, es algo así como que todas las consonantes finales no suenan. ¿Por qué? Porque la mayoría o son nasales o son guturales, pero no suenan, no las decimos con fuerza, ¿ok? Entonces, por ahí comenzamos con un sí, pero no, ¿ok? Y dice, on ne prononce pas le R dans la finale, le sas en R, comme loger, no decimos loger, sino loger, es un E, loger, garder, con sonrisa, garder, loger, garder, mais on les prononce pour les mots, mère, mère, mère. Et le verbe terminé par ir al infinito, dormir, sortir. Ok, entonces, en los verbos en infinitivo terminados en ir, sí suena la R. Dormir, sortir, dormir, sortir, pero en la forma infinitiva. Pero, por ejemplo, no suena la R en consonantes finales que terminan en R, en letras, no, en palabras, no necesariamente verbos. No estamos hablando de la terminación R de los verbos del segundo grupo, del primer grupo, perdón, no, sino que en palabras cualquiera, como loger, garder, loger, garder, loger, garder, ¿ok? Dice, mais on le prononce pour le mot, mer, pero sí se pronuncian las palabras como mer, de mar, mer, mer, océano, mer, ¿ok? Entonces, sí, pero no, porque miren, por ejemplo, acá, mer suena igual a loger, pero en loger no decimos loger, a diferencia de mer, sí suena ese R, ¿ok? Dice, en general, on ne prononce pas la consonante finale de mots terminés par deux PST, DPST, de, P, T. Entonces, mémorisez les mots depósito qui contiennent ces consonantes. La palabra depósito nos va a ayudar muchísimo a memorizarnos cuáles son las letras más comunes, casi que por regla, que no se pronuncian en francés. Miren, la D, la P, la S y la T. Depósito, 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 ¿ok? Depósito. Entonces, esta palabra, memoricémosla, porque esas son las consonantes más comunes y casi que por regla que no se pronuncian, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso de la R, sí tenemos que sí en algunos casos y que no en otros. Entonces, es como que por dónde nos decidimos o por cuál nos decidimos, ¿ok?
Y luego tenemos acá, por ejemplo, unos ejemplos en las palabras grand, aquí, perdón, grand, aquí grand, trop, moi, no es muy, sino moi, y petit, petit, miren, grand, grand, N, nasal, grand, no decimos grande, a menos que estemos hablando del femenino, de grand. Grand y grand, sí, es un adjetivo, entonces sí podría pronunciarse, pero no la D, ojo, sino que un sonido de la E sin tilde. Entonces ahí es donde varía, porque recordemos que los adjetivos, cuando pasan de masculino a femenino, sí hay una variación dependiendo si estamos hablando del femenino o del masculino, ¿ok? Entonces aquí sería grand, grande, grand, grande, ¿ok? Si fuese femenino. Luego tenemos la otra palabra que es moi, no decimos moi, sino moi, moi. Como que si aquí no estuviese la S, como que si estamos hablando de moi, de je, de moi, moi, pero aquí como tiene la S, estamos hablando de meses, ¿ok? Eso significa meses, moi, pero no decimos mois, sino moi, 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 moi. La S, muda, solita. Trop, trop, nasal, 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 trop, o. La P no suena porque no decimos trop, trop, trop. La petit, petit, no es petit, sino petit. La T final no suena. Hay una pronunciación de ti, sí, porque es la sílaba T, la I. Perdón, la sílaba la T con la I que suena a ti. Pero no es la consonante final T la que suena, sino la que está ahí ya en la sílaba que sí va a sonar, porque no es una palabra monosílaba. Entonces ahí sí decimos petit, pero no petit, a menos que estemos hablando, por ejemplo, también acá del ¿cómo se llama? Del femenino, porque también es un adjetivo, ¿verdad? Entonces, petit, 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 pero aquí igual no es petit, ni petite, sino petit, petit. Hay un pequeño ut, cuando cambia de femenino, de masculino a femenino, igual que en grand. Entonces, este es un ejemplo de las palabras que llevan precisamente la D final, la P final, la S final y la T final, que no se pronuncian, que no se dicen, que son mudas, que están muertas, que son nada, básicamente. Pero sí tenemos que saber la forma correcta de cómo escribirlas y también de cómo pronunciarlas. Entonces aquí sí se forma lo de la palabra depósito. De, dans la grande, te, dans le trop, moi, dans le es, et te, dans le petit. ¿D'accord? Luego tenemos otra que dice, on prononce la consonante final de un adjectif devant un voyelle. C'est la liación. Cuando tenemos liaciones, la liación, si ustedes recuerdan, son palabras que se unen de forma hablada, como haciendo un join, un link, una unión, ¿ok? Y son palabras que sirven precisamente, que se unen y suenan como una sola y nos ayudan a podernos escuchar incluso más, ¿cómo se dice? Más fluidos, ¿ok? En cuanto a cómo leemos o cómo hablamos el idioma, en este caso francés. Entonces dice acá, on se prononce la consonante final de un adjectif devant un voyelle. C'est la liaison. Si vamos a pronunciar la consonante final de una palabra, si delante hay una vocal. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, ponemos acá.
acá. Si ponemos, por ejemplo, acá, miren, y decimos, un petit appartement, un petit appartement, un petit appartement. Ok, aquí estamos hablando ya no de una palabra, sino que estamos hablando de una expresión, de una frase, de una oración, que tiene sujeto y tiene este complemento, y el verbo, pues no, pero es una expresión, no es una oración completa. Pero aquí tenemos, por ejemplo, que dice, un petit appartement, un petit appartement, acá. Un petit appartement. En este caso, sí pronunciamos la T final. ¿Por qué? Porque se une como una sola sílaba con la primera vocal de la siguiente palabra, que delante, o sea, al principio, pero delante de la T, lleva la A, que es una vocal. Entonces ahí sí decimos un petit appartement. ¿Está claro hasta ahorita? Ok. Pues, Oui. ok. Luego dice la V, la prononciación du S final de plus. On ne prononce pas le S final de plus. No se va a pronunciar la S final de plus. ¿Cuándo? Bueno, devant un mot, devant un mot qui commence par un consonante. Por ejemplo, acá. Vamos a seguir con las palabras que tenemos. Ce logement est plus petit. Ce logement est plus petit. En este caso, decimos, dice que no vamos a pronunciar la S final de la palabra plus cuando tengamos delante, o sea, cuando la siguiente palabra, que en este caso es petit, inicie con una consonante. Si inicia con una consonante, la S es muda. Por el contrario, si la palabra siguiente iniciase con con una vocal, sucedería lo mismo que con la palabra petit del ejemplo A, que dice un petit appartement. Entonces aquí también sucedería lo mismo que dijésemos el logement est plus ancien. Por ejemplo, si en vez de la palabra petit nosotros pusiésemos aquí la palabra ancien, de antiguo, entonces aquí sí se pronunciaría, y aquí en vez de decir ce logement est plus petit, diríamos ce logement est plus ancien, est plus ancien. Vamos comprendiendo entonces mejor. Acá, si por ejemplo tuviésemos esta oración aquí, aquí sí decía plus ancien, plus ancien. Pero como la oración no va con ancien, sino con petit, entonces decimos el logement est plus petit, no plus, no plus petit, porque no hay de dónde hacer liación allí, ¿ok? Bah. Luego tenemos acá que dice, dans l'expression n'est plus, en la expresión n'est plus, también no se pronuncia. Por ejemplo, si ponemos este ejemplo acá. Si logement. No. Ok. Ce logement n'est plus à l'heure. Ce logement n'est plus à l'heure. En este caso, miren, tenemos acá la expresión n'est plus, es la negación, cuando decimos no más, no más. Ce logement n'est plus à l'heure. ¿Y qué sucede? Después de plus hay una vocal, sí, pero no es solo una vocal, es una preposición. Y además va tildada, tiene el accent grave, ¿ok? Tiene el accent grave. Entonces, por eso que tiene la tilde, que tiene el acento, que tiene el accent, que tiene la fuerza, la A es A, así, A.
¿ok? Entonces, ahí se separa y tampoco se pronuncia la S. Ce logement n'est plus à loger, n'est plus à loger. No vamos a decir n'est plus à loger, n'est plus à loger, ¿ok? No es posible. ¿Por qué? Porque la E en este caso es una vocal, ¿ok? Es una vocal la que estamos utilizando, ¿ok? A ver, permítanme. Acá. Vamos a ver. Ok, ok. C'est clair? Vous n'avez pas de questions? ¿No pas de ¿Me questions? puede volver a explicar la C, por favor? La sé que la vuelva a explicar. Oui. Ok. En este caso, por ejemplo, tenemos que si la expresión, vámonos, esto es, tiene que ver únicamente con la palabra plus, ok, con la expresión plus, que significa más y que tiene otros significados dependiendo con la palabra que se una. Pero en este caso estamos hablando de más, de mucho, de muy también, que es parecido a très. Entonces, la S final de plus no se pronuncia, no vamos a decir plus, siempre y cuando la siguiente palabra después de plus inicie con una consonante, como en el caso de esta oración que dice, ce logement est plus petit. En este caso, la palabra plus termina en S, no se pronuncia. ¿Por qué? No se pronuncia porque la siguiente palabra, que es en este caso un adjetivo, inicia con consonante. Entonces no hay forma de hacer liación, de hacer unión. Pero, por el contrario, ¿qué pasaría si en vez de petit en mi oración al final tendríamos la palabra ancien? Si la oración original dijese ce logement est plus y luego ancien, entonces la pronunciación de plus cambia. Y en ese caso sí voy a pronunciar la S, que diría ce logement est plus ancien, plus ça, plus ça, plus ça, plus ancien. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay cómo hacer liación, cómo hacer unión de una consonante final con una vocal de la siguiente palabra, ¿ok? Entonces, básicamente la palabra plus está sujeto a pronunciar la S dependiendo de la palabra siguiente que tenga. Si inicia con consonante, definitivamente no la voy a pronunciar. Si inicia con vocal, sí la voy a pronunciar. ¿De acuerdo? Oui, Ok. merci. Merci a ti. A ver, alguien más que tenga dudas, por favor, hable. Hoy. ¿No? Ok. Entonces, vamos. A ver acá. Acá. Aquí no. Aquí, ¿verdad? En la E. Dice, on prononce la S final de plus. Seguimos con otros ejemplos donde nos indica que no se pronuncia la S final de plus. ¿Ok? Y por ejemplo, en este caso tenemos que uno de las primeras razones por las cuales no se va a pronunciar la S final de plus, pues ya vimos la primera, que era que si la palabra siguiente iniciaba con consonante, pues esa no la íbamos a pronunciar. En este caso tenemos esta otra que ya lo mencionamos. Me adelanté a escribirlo allá arriba. Me adelanté, pero básicamente es lo que acabamos de decir. Si por ejemplo ponemos ce logement
plus sanction. Así. Si lo ponemos así. Mira, aquí dice, devant un mot qui commence par un voyelle. Delante, si delante hay una palabra que inicia con vocal, sí lo vamos a pronunciar. Como el ejemplo que poníamos arriba, que es este, ¿ve? Plus sanction, plus sanction. Ahí sí se pronuncia la S y forma una consonante nueva, perdón, una sílaba nueva con la siguiente palabra que inicia con vocal. Luego dice, dans l'expression plus de, por ejemplo, acá. Si decimos c'est logement à plus de pisos. C'est logement à, oui, à plus de pisos. Cuando tenemos la expresión plus de, no decimos plus de, sino plus de, muchas de, demasiadas de estas piezas, de estas cajas, de estas bolsas, de estas carteras, de estas letras, no sé, donde nosotros podamos utilizar la expresión de plus de, ¿ok? Dice, c'est logement à plus de pisos, a plus de pisos. En ese caso, sí vamos a pronunciar la S de plus siempre y cuando utilicemos la expresión plus de, plus de, plus de. Si no da plus de, entonces no hay por qué pronunciarla. Si no lleva si la siguiente palabra no inicia con vocal, tampoco tenemos que pronunciar, ¿ok? Aquí la F y la G son de cuando sí y las otras son de cuando no. Luego dice, dans les plus mathématiques on prononce devant consonant et devant consonant Z et devant voyelle. Par exemple, il fait beaucoup plus de chambres dans la maison. Il fait beaucoup plus de chambres dans la maison. ¿Qué pasa con la expresión plus cuando estamos hablando de matemáticamente? Por ejemplo, dans les plus mathématiques on prononce F devant consonante et C, que sería la Z, et devant voyelle. Por ejemplo, acá dice, il fait beaucoup plus de chambres dans la maison. Si estamos hablando de que alguien hizo dos habitaciones más como oficinas en la casa, hay dos platos de más, hay dos habitaciones de más, hay dos estudiantes extras, o sea, de más. Estamos hablando matemáticamente, entonces la S de plus sí va a sonar, ¿ok? Sí va a sonar, siempre y cuando sea delante de una, si hay delante una consonante o delante una vocal, independientemente si hay consonante o vocal en la siguiente palabra, después de la palabra plus, siempre se va a pronunciar, pero la pronunciación de esa S va a cambiar. Puede sonar a Z o incluso puede sonar a Z si es delante de si hay delante una consonante. De lo contrario, va a sonar como S si hay una vocal adelante, ¿ok? Bien, ¿vous avez des questions? ¿Vous savez, no? ¿C'est clair? Ok, vamos a hacer entonces unos ejercicios
Tenemos el video 2 y ahí tenemos ya la transcripción. En la transcripción podemos observar aquí abajito que estamos hablando de números, tenemos números, o sea que vamos a ver en el parrafito hay ejemplos básicamente de todo, de cuando sí, de cuando no, de cuando es de forma matemática y de cuando no es de forma matemática, sino únicamente cuando queremos indicar un más de muy, o sea, de très, ¿ok? O de trop, por ejemplo. Bien, los ejercicios los vamos a comenzar a hacer en la siguiente sesión. ¿D'accord? N'est pas de question? C'est clair comme le lu o c'est clair comme le café? Miren, ahí me están haciendo como Ah, gato. Salió el gato. Ok, bien. Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir. au revoir, madame. Au revoir.